Al emperador Diocleciano no solamente se lo recuerda por estabilizar momentáneamente al Imperio Romano gracias a sus reformas políticas, también se lo recuerda por el brutal terror que ha desatado entre sus enemigos. Los cristianos sufrieron la mayor o una de las peores persecuciones en su historia, pero no fue la primera vez que emitió un edicto que desató el terror entre la sociedad romana. 2 años antes, en el 301, proclamó el Edictum de Pretis Rerum Venalium, el famoso edicto sobre los precios máximos de las cosas en venta. Esto lo hizo en un intento por hacer frente a la devaluación y a los problemas económicos provocados por tantos años de crisis, en donde múltiples emperadores autoproclamados comenzaron a acuñar sus propias monedas alrededor de todo el imperio y con su imagen propia. Luego las lanzaban al mercado sin saber que esto traería graves consecuencias para la economía romana. Tras el establecimiento de la tetrarquía, se desató una guerra civil entre los propios tetrarcas por el poder, y luego de varias batallas entre ejércitos romanos, entre el año 312 y el 313, Constantino y Licinio se quedan con el poder, convirtiéndose en los únicos 2 Augustos del Imperio Romano. Al igual que su padre, quien fue capaz de dejar a su esposa con tal de casarse nuevamente para escalar en el poder, Constantino es extremadamente ambicioso. Se ha puesto a una importante minoría de su lado, los cristianos, y él asegura que ha sido testigo de una visión divina. Sin embargo, tal vez pudo haber inventado esa historia para consolidarse con estos cristianos, los cuales se habían unido a su ejército en su camino a Italia para deponer a Magencio, puesto a que allí por donde pasaba ordenaba que los liberen de prisión. Los aliados Constantino y Licinio empezarán a compartir el poder. Ambos emiten el Edicto de Milán, con el cual se garantiza la libertad de culto para todos los ciudadanos del Imperio Romano, lo que significa que a nivel legal, el cristianismo empezará a ser tolerado. Y no solo eso, sino que Constantino junto con toda su familia adoptan la nueva fe. La brutal persecución a los cristianos que se llevaba a cabo con Diocleciano y con su despiadado general y mano derecha, Galerio, es cosa del pasado. Constantino, un emperador cada vez más popular, está gobernando en el occidente del imperio. En Roma, inaugura, restaura y reforma grandes edificaciones. También levanta su propio arco triunfal en Roma, aunque no solamente se dedica a levantar monumentos, también realiza grandes y gloriosas celebraciones para recordar su victoria, en las que reparte pan y carne al pueblo romano, además de otorgarle grandes juegos, tal y como había sido aconsejado por el Senado romano, a quien también Constantino ha puesto de su lado. Constantino es el primer emperador cristiano y es un emperador extremadamente ambicioso. Pretende unificar todo el imperio romano bajo un único Augusto, y Licinio es la única persona que se le interpone en el camino. Por lo tanto, decide romper su pacto con él bajo la excusa de que los cristianos en Oriente están siendo maltratados y perseguidos. Hay quienes aseguran que esto fue real y hay quienes dicen que Constantino simplemente era demasiado ambicioso y tan solo buscaba una excusa para deshacerse de Licinio. Las legiones romanas rivales entablan duros combates, la batalla de Síbalis y la batalla de Mardia, también conocida como la batalla del campo mardiense, ambas ganadas por el ejército de Constantino, lo cual obliga a Licinio a pactar de nuevo una tregua y declarar a su rival como primer y único emperador del imperio. Tras estas 2 victorias, Constantino ha pasado a controlar la región de los Balcanes, a excepción de Tracia, y se aseguró también la sumisión de Licinio, cuando éste lo declaró como emperador principal. Y aunque derrotado, Licinio nunca dejó de ser un emperador, algo que no es suficiente para Constantino, quien pretende ahora controlar absolutamente todo el imperio, pero controlarlo en serio, y mientras su rival esté con vida, no puede hacerlo. La tregua de paz entre ambos emperadores dura muy poco tiempo, hasta mediados del año 324, cuando se desata una gran y violenta batalla que será definitiva, la batalla de Adrianópolis, en la que Constantino, con 52 años de edad, lidera a sus legionarios hacia la victoria, incluso teniendo una herida en una pierna. Licinio y lo que queda de su ejército se retiran hacia el este, a la ciudad griega antigua de Bizancio, hasta donde es perseguido por el ejército de Constantino, al mismo tiempo que en el mar se está produciendo la batalla naval del Helesponto, entre la flota dirigida por Crispo, el hijo de 21 años de Constantino, y la flota liderada por Abanto, el capitán de la armada de Licinio.
En un principio la batalla naval no parece decidirse con claridad, sin embargo una gran tormenta se desata y deja muy golpeada a la flota de Abanto, por lo que al día siguiente Crispo aprovecha para dar el golpe final y le ordena a sus navíos que terminen el trabajo de la tormenta. Crispo obtiene la victoria en la batalla del Helesponto y Constantino obtiene la suya en el sitio de Bizancio. Sin embargo, Licinio vuelve a escaparse, aunque solo para ser perseguido y derrotado nuevamente en la batalla de Crisópolis, una batalla definitiva, en donde termina siendo capturado por el enemigo. Constantino discute con su hermana una y otra vez, y a pesar de oír sus sollozos y sus súplicas, en el 325, a un año de su victoria, Constantino ordena ejecutar a Licinio, su cuñado, lo que demuestra que es extremadamente frío y no está dispuesto a tener piedad con sus enemigos o sus rivales, incluso si se trata de su propia familia. Constantino ha quedado como el único y absoluto emperador del Imperio Romano. Ya no tiene ningún rival al que enfrentar, lo que significa que la cosa vuelve a estar igual a como lo era antes de la tetrarquía que había creado Diocleciano. Este emperador es muy cruel con sus enemigos y no tiene piedad con ninguno. Sin embargo, la vida le dará el golpe más duro cuando, fruto de una terrible equivocación, ordene la ejecución de su hijo mayor, al creer que éste lo había traicionado, solo para descubrir al poco tiempo que nunca lo hizo y que todo fue parte de una conspiración mayor por parte de su esposa, que quería deshacerse del primogénito de Constantino para hacer que su hijo herede el trono imperial. Para conmemorar su gran victoria y para consolidar su dominio sobre la región oriental del imperio, Constantino pretende levantar una gran ciudad en el oriente, y su proyecto consiste en que esta ciudad tiene que ser muy grande. Tiene que convertirse en una nueva capital, así como lo puede ser Mediolanum, Treverorum, Nicomedia y obviamente Roma. Esta nueva ciudad se llamaría Constantinópolis, en la lengua castellana Constantinopla, la ciudad de Constantino, y la capital del emperador tiene que ser cristiana, no pagana. Sería una nueva Roma, pero completamente cristiana. Como buen romano, Constantino respeta a Roma, pero también quiere que su nueva capital quede lejos de todos los lastres paganos, los lastres de la muy honorable, pero también vieja y pagana Roma. El emperador quiere que su ciudad sea igual de gloriosa y grande que Roma, pero también la quiere alejada de sus viejos problemas, sus rivalidades, su política, su oligarquía romana y su paganismo. El lugar donde se levanta esta nueva ciudad es Bizancio, una vieja ciudad griega en donde Constantino había sitiado a Licinio y lo había derrotado. De cada rincón del imperio, los mejores ingenieros, arquitectos y artistas se van hacia el oriente para ayudar en la construcción de Constantinopla. Debido a que tiene que empezar de cero, Constantino ofrece generosos sobornos y grandes incentivos, aparte de la nobleza romana, para que se marche a hacer una nueva vida en esta ciudad, en Oriente. Pero ellos no comparten la visión de Constantino y se niegan a abandonar su lugar ancestral. Hacer que Constantinopla se convierta en la gran y gloriosa ciudad que será en el futuro no es cosa fácil, de hecho es un proceso demasiado lento. Poco a poco la gente se va a ir convenciendo de que allí se puede iniciar una nueva vida, aunque al principio es difícil, especialmente durante las primeras décadas, debido a que nadie cree que aquella ciudad, ubicada en el estrecho del Bósforo, pueda llegar a prosperar realmente. Constantinopla aún es una ciudad muy temprana para comparársela con Roma, la cual posee más de 1 millón de habitantes. En cambio, la Roma bizantina todavía es muy pequeña y tiene poco más de 40.000 habitantes. Pero Constantino ya se ha decidido a mudarse a este lugar, y con el pasar de los años, la base del poder del imperio, el poder de la familia de los emperadores, irá dejando de lado a Roma para desplazarse hacia Constantinopla, que en el futuro se convertirá en el centro del poder del imperio romano.